hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración, a un culto más de adoración, de alabanza a nuestro Dios. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, un saludo muy especial. Bienvenidos nuevamente también. Gracias a quienes ven nuestros mensajes, que deseamos siempre que sean de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que están aquí, bienvenidos también nuevamente. El Señor les bendiga y quiero invitarlos para que nos ubiquemos y antes de eso pues nos dispongamos nuestro corazón. Alguien decía que el culto empieza el sábado, desde el sábado. Amén. ¿Por qué? Y comparto ese sentir porque eso es algo que nosotros debiéramos hacer, ¿no? Preparar nuestro corazón y nuestra mente desde el día anterior, disponernos para el culto, para el servicio, para honrar a Dios, así como cuando nos preparamos para un viaje desde el día anterior, alistamos esto, alistamos aquello, alistamos lo otro, necesito llevar esto, necesito llevar tal cosa, y lo hacemos con toda diligencia, preparándonos para que al otro día no se nos olvide nada. De la misma manera debiéramos hacerlo, y antes con más diligencia, hermanos, porque estamos honrando al dueño del mundo y su plenitud, al hacedor de todo lo que hay en este mundo, de lo que vemos y lo que no vemos también. Cuánta más honra merece Dios de parte de nosotros, hermanos. Así que, dicho eso, quiero invitarlos para que nos ubiquemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, donde vamos a leer el verso 1 y 2. Es el texto que he tomado como base para el sermón de hoy, que lleva por título Bendiciones de la Obediencia. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 2. Quienes puedan hacerlo, por favor, pongámonos de pie para dar gloria y honra a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Esta es la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran para hacer una oración a nuestro Dios, para que sea guiándome y sea ayudándonos a escuchar con fe este mensaje. Padre misericordioso, nos dirigimos a ti una vez más para poner este tiempo en manos tuyas, Señor. No sin antes agradecerte por el privilegio que me das de poder hablar de tus maravillas, de tu palabra, Señor. Quiero rogarte para que me hagas en esta mañana un instrumento útil en tus manos, Señor, para compartir tu mensaje, para compartir tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea el que nos dé convicción a todos quienes escuchamos tu palabra, nos dé convicción de tu verdad, Señor. Ayúdanos a disponer nuestra mente y nuestro corazón para escucharla con fe, y lo que es más importante, Señor, a ponerla por obra, a llevarla a la vida práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos, dándote las gracias de antemano y pidiéndote, Señor, que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, en primera medida el libro de Proverbios fue escrito en su mayoría, ¿no?, por el rey Salomón, hijo de David, quien también fue rey de Israel. Agur y Lemuel fueron quienes, además de Salomón,
aportaron y contribuyeron en la escritura de los proverbios. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, nos dejó un legado de sabiduría que encontramos en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares. Estos libros los escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde encontramos consejos prácticos, principios primordiales para la vida cristiana, para la vida cotidiana que llevamos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Quisiera, antes de continuar, pedirle el favor a mi hermana Sara para que oremos por la ofrenda que domingo a domingo voluntariamente recogemos. Adelante, hermana Sara. Amén. Dios y Padre de la gloria, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque cada día nos provee, Señor, lo necesario, Padre del cielo. Por eso, Señor, te damos, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor, conscientes y sabiendo que tú no necesitas de nosotros, Señor, pero nosotros sí necesitamos de ti cada día. Bendice, Señor, el fruto de nuestras manos. Bendice, Señor, a aquellos que aún no tienen y lo poco que tienen, Señor, te lo ofrecen, Padre del cielo. Dales tú, Señor, el buen uso, conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, quedamos en que los proverbios fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y que fueron, en él encontramos pautas, consejos, principios básicos y prácticos para la vida cotidiana, ¿no? En el capítulo 1 de Proverbios encontramos exactamente, de una manera más clara, el propósito con el cual fueron escritos los proverbios, y el escritor, el rey Salomón, hombre tan sabio, pues nos dejó escrito, ¿no? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Amén. Tenemos un concepto bastante claro del propósito con el cual fueron escritos los proverbios, ¿no? Y un concepto bíblico que nos da una idea, ¿no? Bastante clara de lo que son los proverbios y para qué son, ¿no? Quienes somos padres, hermanos, o todos quienes somos padres, cuando nuestros hijos son obedientes, cuando hacen al pie de la letra lo que les pedimos, lo que les mandamos, ¿los castigamos o los premiamos? Los premiamos, ¿no? ¿Los castigamos o les damos una recompensa? Siempre, por lo general, los recompensamos, ¿no? Aunque ese es el deber de uno como hijo, ser obediente, ¿no? Mas, sin embargo, pues nos gusta como incentivar, como motivar, ¿no? A nuestros hijos a la obediencia. Cuando no nos obedecen, ¿les ponemos una sanción o les retribuimos con algún estímulo por su buen actuar? Los premiamos, ¿cierto? Como decía, los estimulamos, los alentamos, los animamos para que obedezcan.
los recompensamos, los retribuimos con algún beneficio por su buena actitud, ¿no? Por su obediencia. Y si nosotros siendo malos, como dice la Escritura, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y que es infinitamente bueno, nos sabrá recompensar, dice la palabra de Dios. En el pasaje de hoy, hermanos, el rey Salomón nos insta, nos exhorta a no olvidarnos de la ley de Dios y que la guardemos, que guardemos sus mandamientos, los guardemos en nuestro corazón. Y el no olvidarnos, quiero empezar con eso, el no olvidarnos de la ley de Dios se traduce en tenerla presente constantemente, se traduce en tenerla presente en nuestra mente, meditarla continuamente, diariamente tenerla presente, tenerla en cuenta para lo que hacemos a diario, para lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Esto me recuerda a las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 3, donde está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persevera, ¿no? Amén. Quien permanece, quien se mantiene firme en los pensamientos de Dios, que son su palabra escrita, su palabra revelada, quien permanece en esos pensamientos, en esas palabras, de día, de noche y de día, medita en el libro de la ley, como está escrito en Josué, ¿no? Josué 1:8. Dios promete guardarlo en completa paz. Y es una exhortación más que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Regresando al texto base, hermanos, sigue diciendo: y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando en la Biblia nos encontramos con la palabra ley, con la palabra mandamientos, las dos son sinónimos, así como decretos, estatutos, ordenanzas y normas. Algo importante que debemos tener en cuenta, hermanos, y debemos recordar, es que la ley de Dios no se reduce a solo 10 mandamientos o a los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. No, porque los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel, la ley no se limita a esos solo 10 mandamientos, porque el pueblo de Israel no conocía sino esa ley. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, ¿no? Como tampoco la iglesia de Cristo existía. Pero ya habiendo sido escrito el Nuevo Testamento, en él encontramos muchos más mandamientos, mandamientos de Cristo, mandamientos de los apóstoles, que son para nosotros y que son para la iglesia. Además de los 10 mandamientos dados a Moisés, encontramos muchos más. Y habiendo instituido Cristo la iglesia con él como cabeza de la misma, nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, debemos sujetarnos a sus mandamientos, a la ley de Cristo. Es importante también recordar que el pueblo de Israel estaba sujeto a la ley, y la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia, como enseña Pablo en Romanos capítulo 6, verso 14, y en Romanos 7, verso 6. ¿Quiere decir con esto que no guardemos sus mandamientos? Como no estamos sujetos a la ley, pues no vamos a guardar sus mandamientos. No, de ninguna manera. Como iglesia estamos sujetos a la misma ley a la que el pueblo de Israel estuvo sujeto. No estamos sujetos a la misma ley a la que estuvo sujeto el pueblo de Israel,
sino que nos sujetamos a la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como está escrito en Romanos. Quiero dar algunos ejemplos bíblicos, hermanos, para que lo entendamos de una manera más clara, mejor, para dejar el panorama más entendible, más nítido para nosotros, porque por un lado se dice que guardemos la ley y por el otro lado se dice que no estamos sujetos a la ley. Entonces creamos como cierta confusión ahí, o una aparente contradicción, ¿sí? Entonces yo quisiera dar algunos ejemplos. Con los ejemplos que voy a dar, pues espero que podamos tenerlo bastante claro, porque hasta el día de hoy muchas congregaciones confunden al pueblo de Israel con la iglesia y ponen a la iglesia a hacer cosas que solo le pertenecían al pueblo de Israel, bueno, etc. Primer ejemplo, la ley del talión, por ejemplo, ¿sí? Todos nosotros conocemos la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, ojo por diente, y el que a hierro mataba, a hierro moría. Era aplicada esa ley al pueblo de Israel, ¿no? Amén. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 21, del verso 23 al 24. Cristo cambió esta ley para la iglesia. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, del verso, Mateo capítulo 5, del verso 38 al 42, donde está escrito en palabras de nuestro Señor Jesucristo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, nos está dando un nuevo mandamiento, ¿sí? Si antiguamente el pueblo de Israel era ojo por ojo, el que mataba tenía que morir de la misma manera, Cristo nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Amén. Bueno, ese es un ejemplo bastante claro, ¿no? Segundo ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21, del verso exactamente 18 al 21, dice algo bastante interesante acerca de la desobediencia, de la rebeldía en los jóvenes, de los jóvenes que no obedecían a sus padres. Deuteronomio capítulo 21, del verso 18 en adelante está escrito: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, y no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, o sea, a las órdenes que le daban sus padres, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Verso 21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. Amén. Esa ley era aplicada al pueblo de Israel y a la juventud y a los jóvenes, a los hijos que eran desobedientes, que eran rebeldes, que eran contumaces, glotones, borrachos, etc. Y que aun cuando sus padres
los reprendían y los castigaban, no obedecían. Entonces eran llevados ante los ancianos, que eran los que encargados de juzgar al pueblo, y moría apedreado. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice lo que dice Cristo? Veamos lo que dice Cristo al respecto. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros tenéis que apedrearlo hasta morir. No, ¿cierto? ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. De manera que la ley de Cristo no es lo mismo que aplica a la iglesia que como se aplicaba al pueblo de Israel. Son ejemplos bastante claros, hermanos. Tercer ejemplo, Levítico capítulo 12, Deuteronomio 22, 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esto es lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero lo que Cristo dice al respecto es algo totalmente diferente para la iglesia actualmente. O sea, en la actualidad. Y vamos a leerlo en Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Juan capítulo 8, del verso 3 al 5. ¿Recuerdan cuando los escribas y los fariseos dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y el verso dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Lo mismo que leíamos ahorita anteriormente en Deuteronomio 22, ¿no? Que tenía que morir si la encontraban adulterada. Pero veamos la respuesta tan sabia que Cristo le da a los escribas y a los fariseos en el verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si la ley que Dios dio a Moisés, debiéramos cumplirla nosotros como iglesia, Cristo hubiera aceptado y hubiera permitido que los escribas y los fariseos apedrearan a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Sería lo más lógico, ¿no? Pero Cristo cambió eso también. Por eso nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos sujetos a la ley de Cristo. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Nos regimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo, como está escrito en Romanos. Amén. Voy a dar un último ejemplo. Levítico capítulo 12, del verso 1 al 3, donde habla de la circuncisión. Todo niño que nacía debía ser circuncidado. De hecho, la circuncisión es el pacto que hizo Dios con Abraham. Levítico capítulo 12, verso 1 al 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación,
será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Amén. Amén. La pregunta es, ¿por qué hoy en día los niños no se circuncidan? Si esto es ley de Dios, la ley que Dios dio a Moisés. Pues Cristo, quien le reveló el Evangelio al apóstol Pablo, y quien inspirado, repito nuevamente, por el Espíritu Santo de Dios, escribe en Romanos capítulo 2 lo siguiente al respecto. Son pasajes claves, hermanos, que Romanos capítulo 2, del verso 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. La pregunta es, ¿quién puede guardar toda la ley? Santiago escribe en el capítulo 2, verso 10, que si alguien guarda toda la ley, pero falta en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Quién de nosotros no ha transgredido la ley de Dios? Todos nosotros lo hemos hecho. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos deja bastante claro que la circuncisión no es física, sino es del corazón. Así podría seguir dando más ejemplos bíblicos, como el guardar el sábado, los diezmos, las primicias, el ayuno, etcétera. Son muchos, podría continuar más, pero hasta ahí creo que es suficiente para que tengamos claro que la iglesia de Cristo no está sujeta a la ley, sino que estamos sujetos a la ley de Cristo. Amén. Amén. Bueno. Tanto el ayuno como los diezmos, como las primicias, como el día de reposo eran para el pueblo de Israel, o para quienes pretendan justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Y cuando digo pretenden es porque ningún ser humano podrá o será justificado por las obras de la ley. Y así está escrito en Romanos capítulo 3, verso 20. Somos justificados por la fe. Romanos 3, 28 y Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la exhortación, hermanos, es a obedecer los mandamientos de Dios, hermanos. Debemos hacerlo es por gratitud. Debemos hacerlo por amor a Dios y por lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, donde dio su vida, puso su vida en propiciación por nuestros pecados. Y en este punto yo quiero aclarar que no estoy hablando de salvación por obras, porque la salvación es un regalo que Cristo nos ofrece en la cruz gratuitamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El guardar los mandamientos, el hacer buenas obras, el hacer obras de misericordia, etcétera, etcétera. Con eso no nos vamos a ganar la salvación. Pero la fe, dice, la fe que obra por ese amor, nos lleva a andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como está escrito en Efesios capítulo 2, del verso 9 al 10. Bueno, volviendo al texto, hermanos, al texto base, en el verso 2, dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, en esta porción de la Escritura es una bendición de la obediencia, porque hay bendición en la obediencia, y ese es el título del sermón de hoy, que no se nos olvide: bendiciones de la obediencia. Amén. Amén. Hay bendición en guardar la palabra de Dios, hay bendición en seguir el consejo del Señor. Hay bendición cuando, así como cuando nuestros hijos nos obedecen y los premiamos o los motivamos, asimismo hay bendición en la obediencia a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos caso a su palabra. Ahí más adelante del texto base nos encontramos con una de las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios, de guardar la ley, de guardar el consejo de Dios. Proverbios 3, 21 al 26 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esa es una bendición de la obediencia a Dios también. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Amén. En Juan capítulo 8, verso 51, está escrito también en palabras de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. También está escrito: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, verso 21. Amén. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. También está escrito, ¿no? Juan 14, 15. Así como hay bendición, hermanos, en la obediencia, también hay consecuencias. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Pues todo lo contrario a las bendiciones, ¿no? Todo lo contrario a lo que es la bendición de Dios, viene a ser las consecuencias de la desobediencia. O sea, del no hacer la voluntad de Dios, del no guardar los mandamientos de Dios. De cada uno de nosotros, hermanos, dependerá lo que queremos para nuestra vida. Porque según sea nuestra actitud frente a Dios, según sea nuestra obediencia a Dios, pues será el resultado, ¿no? Según sea nuestra obediencia, así recibiremos bendición o recibiremos las consecuencias si somos desobedientes. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos las bendiciones
¿O queremos las consecuencias? Bendición. Yo creo que todos queremos las bendiciones de Dios, ¿no? Pero las bendiciones de Dios tienen un condicionante siempre, y es la obediencia. Si me amares, si guardares, si pones por obra, si haces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si queremos las bendiciones de Dios, hermanos, guardemos, obedezcamos la palabra de Dios. Cristo nos enseñó con su ejemplo. Aprendamos de Él, hermanos. Él, quien como hijo de Dios, siendo hijo de Dios, guardó la palabra de su Padre. ¿Por qué nosotros no hacerlo también? Seamos obedientes, hermanos, sujetémonos a la palabra de Dios. Sujetémonos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque ese es el todo del hombre. Como escribe el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, después de haber dado todo un discurso sobre la moral y sobre cómo comportarnos, sobre cómo conducirnos, etcétera, etcétera, escribe el rey Salomón, leámoslo para tenerlo más. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Ese es el todo, el fin de todo el discurso que dio el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, o sea, obedece. Pon por obra, porque podemos, ¿de qué nos sirve el conocimiento, hermanos, si no lo aplicamos? Podemos sabernos, conocer todos los mandamientos de Dios. De hecho, todos los que estamos aquí en esta mañana los tenemos en nuestra mente, los tenemos en nuestro corazón, porque hemos leído la voluntad de Dios y la conocemos. Pero si no los ponemos por obra, ¿servirá de algo tenerlos en nuestra mente y tenerlos en nuestro corazón? Si el conocimiento no va acompañado de una práctica, ese conocimiento queda nulo, no sirve para nada. Porque lo que debemos como creyentes, como hermanos, es actuar, llevar a la vida práctica la palabra de Dios, ponerla por obra. Como escribe Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Seamos obedientes, hermanos, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo a su paso por la tierra. Como hombre fue obediente, y dice que fue exaltado hasta lo sumo. Y con ese pasaje quiero terminar de concluir, hermanos, este mensaje, este sermón. Un pasaje del apóstol Pablo que encontramos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más ejemplo de obediencia queremos, hermanos? Recordemos que Cristo es nuestro mayor referente, ¿no? De quien aprendemos todo lo que Él nos enseña. Debiéramos aprender todo.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y precisamente hoy conmemoramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La Santa Cena, hermanos, es el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena es un acto en el cual damos testimonio público a todas las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todas las personas que nos ven. Porque estos mensajes se suben a las redes sociales y son muchas las personas las que nos ven. Y a todas esas personas estamos dando testimonio público de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Y es importante que ese testimonio sea verdadero, hermanos. Es importante que el testimonio que nosotros estamos dando de Cristo sea fiel, sea genuino, porque somos embajadores de Cristo, hermanos. Recordemos eso, tengámoslo presente. Estamos representando a alguien, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, o sea, representantes. La Santa Cena es una invitación que Cristo hace a toda su iglesia en general. Jesús no hace acepción de personas, que a unos invita y a otros no. La invitación es para todos. De nosotros depende si queremos aceptarla o no. El único impedimento que habría para no participar de la Santa Cena sería que estemos practicando algún pecado, o que tengamos en nuestro corazón algún sentimiento de odio, de rencor, de envidia. Eso nos separa de Dios, hermanos. Pero la palabra de Dios es fiel y nos enseña y nos dice que cualquier pecado que hayamos cometido, Cristo está dispuesto a perdonarnos cuando lo reconocemos, cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón y nos apartamos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, porque Cristo es el que tiene poder para perdonar pecados, nadie más, absolutamente nadie más. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y como cristianos nos regimos a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que el hombre dice. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, tiene poder para perdonarnos y limpiarnos y librarnos de toda maldad. Jesucristo, hermanos. Así que con esa convicción debiéramos cada uno de nosotros dirigirnos delante de Dios y prepararnos para participar de este acto. ¿Cómo lo hacemos? Pidiendo perdón a Dios, dirigiéndonos a Dios y pidiendo perdón, haciéndonos un autoexamen de cómo es nuestra vida delante de Dios, cómo es nuestra vida con nuestros semejantes, cómo es mi actitud ante Dios. Todos nosotros tenemos debilidades, algunos son más visibles o es más visible en unos que en otros.
pidámosle a Dios que nos ayude y fortalezcámonos en el Señor, pidamos perdón y sigamos para adelante. La palabra de Dios enseña en 1 Juan capítulo 2 del verso 1 al 2: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no tomemos ese pasaje para andar en libertinaje, para andar en pecado, porque si practicamos el pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y nosotros somos hijos de Dios. Así que los invito, hermanos, para que nos tomemos un minuto y vayamos delante de Dios y nos autoexaminemos y le pidamos que nos ayude. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Recuerden que la levadura era la hipocresía de los fariseos, ¿no? Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, o sea, sin hipocresía, con una actitud y con un espíritu recto, una conciencia limpia delante de Dios, hermanos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual que se ofreció por el pecado del mundo. Ya no necesitamos sacrificar un cordero como lo hacía el pueblo de Israel desde la noche anterior y hacer todos esos ritos. No, porque Cristo es nuestra Pascua. Recuerden cuando Juan el Bautista veía acercarse a Cristo y decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que sacrificaba el pueblo de Israel solamente cubría el pecado del mundo, no lo quitaba. Pero Cristo se ofreció en propiciación por nosotros para quitar esa maldad, esa rebelión y ese pecado en nuestras vidas cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando vamos a Dios con un corazón dispuesto y arrepentido, cuando nos humillamos delante de Él. Así que Cristo es nuestra Pascua. Y esa es la Pascua que como iglesia celebramos. Y es importante también hacer caso a las recomendaciones que el apóstol Pablo nos hace, donde dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, participar de la Santa Cena indignamente sería hacerlo sin entender, sin discernir lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es importante tener en cuenta las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra. Los elementos que usamos en la Santa Cena, el pan y el vino, los mismos elementos que Cristo usó en la última cena con los apóstoles. El vino y el pan como símbolos, es algo simbólico, no es literal. No es que cuando oramos el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en el cuerpo, no, es algo
simbólico que hacemos para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conmemorar su muerte y anunciar su segunda venida. Así que repartamos el pan, por favor, y el vino. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperemos unos a otros. O sea, es importante que lo hagamos todos al tiempo. Algún hermano que brevemente, por favor, ore por los elementos, por el vino y por el pan, dando gracias a Dios. ¿Quién quiere hacerlo? Padre Celestial, te doy gracias por este sacrificio que moriste en la cruz, derramaste su sangre para nuestros pecados. Te lo agradecemos, Señor. Gracias, Señor, por Gracias, este pan y por este vino. Gracias, Señor, por tu cuerpo y por tu sangre. Amén, Señor. Te damos gracias por este pan y por este vino, símbolos tanto de tu cuerpo como de tu sangre, Señor, que fueron tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y tu cuerpo que fue molido por nuestra rebelión y por nuestra maldad. Te damos gracias, Señor, por el pan y por el vino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Y termina escribiendo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y eso es algo que hacemos en obediencia a Dios el primer domingo de cada mes, hermanos. Conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aunque es algo que debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Esa gratitud a Cristo por lo que hizo por nosotros, porque camino a la cruz del Calvario cayó por amor, soportó por amor todo el desprecio, todo el oprobio, toda la humillación, el escarnio, los golpes, los látigos. Fue desfigurado por cada uno de nosotros, hermanos.
Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a ser más agradecidos, a ser más obedientes. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente en esta mañana, una vez más, lo que has hecho por nosotros. Gracias porque has enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas, ayúdanos a cambiar nuestra actitud delante de ti, ayúdanos a ser humildes, sumisos, a sujetarnos a tu palabra, a tu voluntad, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, que hagamos, que nos sujetemos a tus enseñanzas, a tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder participar de tu mesa, Señor. Ayúdanos para que el testimonio que estamos dando públicamente sea un testimonio genuino, verdadero, Señor. Ayúdanos a ser luz y sal. Y ayúdanos a andar en santidad, Señor. Llévate la gloria y la honra, Padre misericordioso, porque solo tú la mereces. Y es tu palabra la que predicamos. Ayúdanos para que cada vez que la escuchemos lo hagamos con fe y así cumpla el propósito con el que tú la envías a nuestras vidas, para salvación, para vida eterna. En el nombre de Jesús te lo ruego, dándote las gracias. Amén y amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Hasta una próxima.